Hola, bienvenido a este nuevo tutorial. Recíbela, llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorials.co. Comillas. El discurso de un ingeniero es corto, ya que está sustentado sobre muchos años de estudio, disciplina y exactitud. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que calcule el cambio óptimo en monedas de 1000, 500, 200 y 100, a partir de una devuelta producto de una compra. Definimos entonces el cambio óptimo como el menor número posible de monedas a devolver, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que hay una cantidad de 3000 pesos a devolver. El cambio óptimo sería de 3 monedas de 1000. Aunque también se podría devolver 6 monedas de 500, pero recuerde que es el menor número de monedas posibles, entonces sería de 3 monedas de 1000. Eso representa entonces el cambio óptimo. Planteamos la solución en un programa de 39 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include y Austrian. Esta instrucción lo que hace es mostrar o declarar o implementar un componente de la biblioteca estándar del lenguaje C++, que es utilizado para operaciones de entrada y salida. Es decir, es una librería que la debemos de usar, de implementar para poder efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Si vamos a mostrar datos por pantalla del usuario, esa librería debe estar declarada. Si vamos a capturar datos de entrada que el usuario ingrese, esa librería también debe estar declarada o invocada. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Igualmente el conio.h permite efectuar operaciones de entrada y salida. Esta librería también es usada para ello. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Esta instrucción es un estándar de C++ que permite acceder a la librería sin necesidad de protocolos en el código. Es decir, si deseamos programar de manera más flexible, sin ceñirnos tanto al protocolo de C++, usamos esta instrucción, ya que esto es un espacio de trabajo estándar de C++, pero si no lo incluimos nos toca programar ceñirnos al protocolo de programación de C++, lo que hace de pronto una programación más larga y más atenta. Es decir, nos estamos ahorrando o nos permite hacer un código más flexible. Dentro de las líneas 9 y 39 vemos entonces el programa principal, es decir, el main. Recuerde que cuando usted compila un programa, el compilador obviamente pues va a ver las librerías que se invocan, el espacio de trabajo, pero igualmente el compilador lo que hace es buscar cuál es el inicio del programa. En este caso el inicio va a ser el main. En la línea 11 entonces dentro del programa principal vamos a ver cómo se declaran 5 variables de tipo entero. Las variables C1, C2, C3, C4 y de vuelta. Las variables C1 a C4 se inicializan en 0. Recuerde que las variables de tipo entero van a almacenar datos numéricos enteros y no decimales. Estas variables entonces desde 1 a C4 nos van a permitir capturar cuántas monedas de 1000, de 500, de 200 y 100 respectivamente se van a usar para hacer devolver pues en monedas el cambio óptimo. Y la variable de vuelta va a servir para capturar el valor a devolver que el usuario ingrese. Entonces en la línea 13 vemos la instrucción code menor comillas favor ingresar el valor de la devuelta. Esta instrucción code permite poner caracteres en la salida estándar, es decir, mostrar caracteres por pantalla. Siempre que deseemos mostrar texto al usuario, entonces vamos a usar la instrucción code menor y entre comillas el mensaje. En la línea 14 vemos la instrucción sin mayor de vuelta. La instrucción sin permite
tomar caracteres de la entrada estándar, es decir, del teclado. Sin significa entonces variable por teclado. Entonces siempre que deseemos capturar información que el usuario ingrese, vamos a usar la instrucción sin mayor y a continuación la variable que va a almacenar el dato que el usuario ingrese. Así por ejemplo, entonces cuando el usuario ingrese un valor, en este caso un número, y presione enter, entonces ese valor que el usuario ingresó se va a almacenar en la variable de vuelta para después procesar esa información. Entre las líneas 16 y 20 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten ejecutar instrucciones, o mejor, permite tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Entonces, línea 16, si la variable de vuelta es mayor o igual a 1000, entonces, en caso de ser cierto, línea 18 a la variable C1 le va a asignar la variable de vuelta dividido 1000. Línea 19 a la variable de vuelta le va a asignar lo que tiene la variable de vuelta módulo 1000. Observe cómo la línea 18 y 19 va dentro de la condicional, y la condicional se representa o se encierra por medio de un bloque entre llaves, ¿sí? Es decir, todo lo que vaya entre las llaves de apertura y cierre se van a efectuar siempre y cuando se cumpla la condicional de la línea 16. Igualmente, observe cómo en la línea 19 se usa el operador módulo. Recuerde que el operador módulo lo que permite es capturar el residuo entre dos números, el residuo de la división entre dos números. Así por ejemplo, el residuo entre 5 dividido 3 va a ser 2. Y esto lo usamos para actualizar la variable de vuelta, ¿sí? Y en la línea 18 hacemos una simple división. Entonces, supongamos que de vuelta valga 3600. ¿Cuánto valdrá entonces la variable C1 en la línea 18? Valdrá 3, ¿cierto? Porque 3600 dividido 1000 da 3. ¿Y cuál será el residuo de 3600 entre 1000? Será de 600. Entonces observe cómo en la línea 18 la variable C1 capturará 3, o sea los miles, y la variable de vuelta quedará en 600, y luego vamos a procesar entonces ya los demás datos. Ya miramos los miles, es decir, cuántas monedas de 1000, luego se va a procesar las monedas de 500, luego las monedas de 200, luego las monedas de 100. Igualmente usando entonces el operador de división y de módulo. Asimismo entonces entre las líneas 21 y 25 encontramos la condicional. Si la variable de vuelta es mayor o igual a 500, entonces a la variable de 2, en caso de ser cierto, línea 23 le va a asignar de vuelta que ya tiene otro valor, se actualizó, dividido 500. Y en la línea 24 a la variable de vuelta le va a asignar lo que tiene de vuelta módulo 500. Sigamos con el mismo ejemplo mencionado. Dijimos entonces que era 3600, que ya C1 vale 3, que la variable de vuelta quedó en 600. Cuando llegue a la instrucción de la línea 21, la sentencia condicional, entonces va a ser mayor o igual a 500, sí, va a ingresar, y la variable C2 va a tomar el valor de 1, 600 dividido 500, 1. Y la variable de vuelta se va a actualizar a 100, ¿cierto? Porque es el residuo. Recuerde, el operador módulo toma el residuo, y el residuo entre 600 y 500 va a ser de 100. Y luego procesamos entonces con las demás monedas. Observe que el residuo se fue de 100, ¿cierto? Entonces en la siguiente condicional entre las líneas 26 y 30 ya no va a ingresar, no va a ser mayor a 200, pero sí va a ingresar a la última condicional. Así por ejemplo, supongamos que un usuario haya ingresado, por decir algo, 100 pesos, ¿cierto? Entonces vemos que cuando empieza a ejecutar el programa no va a ingresar ni al primer, ni al segundo, ni a la tercera condicional, sino que va a ingresar a la última condicional que está entre las líneas 31 y 35, y va entonces a tomar que ese 4 va a ser igual a 1. Y al final, como las demás variables se inicializaron en la línea 11 a 0, pues va a mostrar 0 monedas de 1000, 0 monedas de 500, 0 de 200, pero una de 100, suponiendo que el valor sea de 100 pesos a devolver.
Entonces así sucesivamente va a funcionar este programa con los distintos valores que se tomen. Observe la importancia de usar los condicionales en forma creciente, es decir, primero va a analizar los de 1000, luego los de 500, luego los de 200, luego los de 100, ya que estamos hallando es el cambio óptimo, ¿sí? Por último, en la línea 37 mostramos el resultado. Entonces, code menor, el cambio en monedas de 1000 es de C1, de monedas de 500 C2, de 200 C3 y de 100 C4. Observe como una instrucción code, ya sabemos que permite mostrar información por pantalla. También podemos mostrar información textual entre comillas o variables, pero se debe anteponer los signos de menor. Entonces en la instrucción code podemos usar variables y texto para mostrar. Recuerde que las variables el texto y variables se van a separar por los símbolos de menor como se observa. Por último, en la línea 38 vemos la instrucción "get". Esa instrucción lo que hace es esperar el ingreso de caracteres del teclado. Si esa instrucción no la ponemos, el programa va a funcionar normalmente. El problema es que al final no vamos a poder ver el resultado, es decir, el mensaje final. ¿Por qué? Porque no hubo una espera de ingreso de datos. Simplemente el usuario vio el mensaje de favor ingresar un valor, el usuario lo ingresa, presiona enter, el valor se almacena, se procesa todo normal y al final sí muestra el mensaje, pero no alcanzamos a verlo porque no hubo una espera. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que calcule el cambio óptimo en monedas de 1000, 500, 200 y 100 a partir de una de vuelta. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.